Bienvenidos a una emisión más de Reconstruyendo la Historia, el programa que intenta subsanar las heridas del pasado. Antes de empezar, tendremos a nuestro metodólogo invitado que nos dará el tiempo y el clima desde nada más y nada menos que desde Irlanda. Muy bien, vamos contigo. Buenos días. Para esta mañana lluviosa tendremos tormentas muy fuertes que se avecinan desde el sur de Irlanda. Pero, ¿cómo así que Irlanda e Irlanda están divididas? Alguien que me explique, por favor. ¿Cómo así? ¿No sabías que Irlanda estaba separada en Irlanda del Norte y República de Irlanda? Pero eso siempre no fue así, ¿verdad? No, verán. En el año 432 después de Cristo, llegó a la isla de Irlanda San Patricio. Con su carácter reformador, llevó la cultura católica y el alfabeto romano a esta población. Antes de que llegara este santo, en la isla solo habían pequeños reinos, conformados por vikingos. Entre ellos estaba el reino fundado por Rey Supremo de Irlanda, Thorgest, el primer vikingo en arribar a la isla. También estaban los reinos constituidos por los vikingos Ivar y Olaf, a quienes se les atribuye la fundación de la ciudad de Dublín. Como consecuencia, con el tiempo se empezaron a mezclar las culturas, el catolicismo y las ideologías celtas. Dentro de la historia se cuenta que para el año 914 los nativos irlandeses empezaron a mezclarse con razas escandinavas. Y empezó lo que sería el primer brote de la discriminación, etnia cultural. Irlanda siempre le perteneció al Imperio Británico, así sea solo de nombre. ¿Cómo así? ¿En qué momento pasó lo que pasó? ¿Cómo así que Irlanda está dividida en dos países? Julián, eso requirió algo de tiempo, de siglos, si es preciso decir muchos años atrás. Si no estoy mal, el problema del conflicto se generó para el siglo XII, con la invasión de Cambro-Normanda. ¿Cambro qué? Perdón, ¿me repiten? ¿Cambro qué? Cambro-Normanda significa de origen escandinavo, es decir, nórdico. ¿Y qué es lo nórdico? Los países que pertenecen a esta región conocida como Países Bajos: Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia y en nuestro contexto, Irlanda. Ah, con razón. Entonces el problema del conflicto en Irlanda se remonta a años y años de desapropiación cultural, la mezcla de ideologías y diferencias en etnias. Efectivamente, para el siglo VII, en el año 1169, el conflicto empezó a latir entre Inglaterra e Irlanda. Enrique VIII llevó un representante de la corona británica a Dublín para tomar el poder de Irlanda de manera más fáctica. El traslado de la cultura británica a la realidad católica de los irlandeses fue todo un choque, porque para el año 1609 el protestantismo era la religión que más acogida tenía en Inglaterra. Por eso se presentaron las primeras guerras bélicas de 1641, que duró hasta el año 1653, y la ley de 1689 hasta 1691. Para estas fechas se proclamaba el Platinum of Ulster a la promulgación de las leyes protestantes. Para 1800, el 75% de la población era católica y con miedo a morir. Se creó en 1829 el Acta de Ayuda Católica. Sí, efectivamente para 1800 se firmó el Acta de Unión, la inclusión de Gran Bretaña en el territorio irlandés. Sin embargo, las consecuencias no se sentirían fuertemente hasta 1886, año en el que se dividirán en partidos políticos. Los que estaban a favor de la unión se llamarían unionistas y los que no se llamarían nacionalistas. A principios del siglo XX se firmó el Home Rule. Era la ley que permitía que Irlanda tuviera su propio parlamento, una ley autogobierno. En realidad era una autonomía dentro del Reino Unido. O sea que no era nada, era un premio de consolación. Ah, sí, los unionistas eran protestantes y estaban inconformes con el parlamento. Por eso los residentes de Ulster firmaron el Pacto de Ulster, el cual se oponían a la Home Rule. ¿Ulster? Es una región ubicada al norte de Irlanda. Encierra 9 condados. Además es tan importante porque tiene 1.810.863 personas. Bueno, como decía, en 1912 firmaron el Pacto de Ulster, que es todo lo contrario a Home Rule. Bueno, es entendible, eran minoría, ellos tenían miedo, pero para aquella época no se había iniciado la Primera Guerra Mundial.
Sí, es precisamente por eso que se postergan los tratados en Irlanda. Queda ahí con el conflicto aplazado. Es un momento en que se forman los dos primeros grupos paramilitares de Irlanda, la Fuerza Voluntaria de Ulster, los que estaban a favor del Reino Unido, y la dependencia versus los voluntarios irlandeses que apoyaban finalmente el parlamento propio. Entonces, para 1916, los nacionalistas originan el llamado levantamiento de Pascua. Fue como una protesta contra los unionistas. Por eso se crean grupos como Sinn Féin, que traduce nosotros somos un partido político, y los grupos del IRA, el Ejército de la República Irlandesa. Entonces, para aquella fecha, Irlanda ya estaba dividida. Realmente no es así. Irlanda no se separa hasta 1920, en donde se firma la Ley de Gobierno de Irlanda, y queda así entonces Irlanda del Norte y República de Irlanda, pero no se hace efectivo hasta 1945. Irlanda hizo esa división con el fin de disminuir los conflictos entre protestantes y católicos. Lo que realmente pasó es que la Gran República de Irlanda quedó libre, o más bien propia para los irlandeses, es decir, iban a ser regidos por el Parlamento irlandés, pero Irlanda del Norte quedó sometida al Reino Unido. Estaba sujeta a sus ideologías. Así que Irlanda del Norte proclamó una ley protestante para un país protestante. Entonces los papeles se invirtieron y la minoría pasó a ser católica. Disculpen por intrometerme tanto, pero ¿qué es el lealismo? Ay, Julián, el lealismo son todos aquellos que se oponen a la unificación de las dos Irlandas y son leales a la corona británica. A ver si entendí. Irlanda del Norte viene con conflicto desde que se conformó. Además, su existencia fue como la salida más fácil de negociación entre Irlanda y Reino Unido. Aparte, dentro del mismo país hay guerra por los diferentes grupos armados, que se formaron para defender sus intereses socio-étnico-culturales sin tener la suficiente autonomía política. O sea, después de todo esto, ¿son dependientes? Sí, el periodo más violento para Irlanda del Norte fue de los años 60 hasta principios de los 80. Lastimosamente, aún hay conflicto. Dentro del contexto religioso que se dio, se crearon grupos armados y terroristas como el PIRA, IRA y grupos de manifestantes católicos que defendían la igualdad, como el NICRA, Asociación de los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, en un país dominado por protestantes. Era tanta la discriminación que las condiciones de empleo, salud y voto electoral no eran equitativas. Los católicos no podían votar por sus candidatos porque es que ni siquiera se podía postular. Los protestantes, para mantener el control, tenían un ejército unionista, además de los grupos paramilitares UBF, UDA. Este era un grupo lealista. Además, tenían envueltos en un contexto bipartidista, como lo fue la Guerra Fría, y ahí se crearon grupos como el EIN, Ejército Irlandés de Liberación Nacional, grupos armados marxistas socialistas. Cientos de personas murieron en esos conflictos. Para el año 1993, antes del cese del fuego que se firmó entre 1994, se dio el último brote de violencia masiva entre estos dos grupos. De ahí en adelante se erradicarían los grupos como el UVF. Las campañas de los paramilitares continuaron en ambos bandos, hasta las respectivas treguas en 1994 y 1997. El número de víctimas durante las décadas de 1980 y 1990 fue menor que durante los años 1970, pero la duración del conflicto, que pareció interminable, dejó tras de sí un legado sociológico muy negativo. En la segunda mitad de la década de 1980, los paramilitares lealistas, tales como la UBF y la UDA, importaron armas, lanzacohetes y explosivos de Sudáfrica. Con el nuevo arsenal se produjo una escala en el asesinato de católicos. Muchos de estos nuevos asesinatos se justificaron como respuesta al nuevo acuerdo anglo-irlandés de 1985, que dio el gobierno irlandés en un papel consultivo en relación a los asuntos internos de Irlanda del Norte. Tras las treguas de los paramilitares, comenzaron las conversaciones entre los principales partidos de Irlanda del Norte con el fin de llegar al acuerdo político. El producto de estas conversaciones se materializó con el Acuerdo de Belfast, o Acuerdo de Viernes Santo. En 1998, con estos acuerdos, se devolvió la autonomía de Irlanda del Norte.
basándose en un reparto del poder entre católicos y protestantes. ¿Desde qué año se dio todo esto? Se formó en 1999 una de las reformas introducidas por el acuerdo. Consistía en la desaparición del RUC y la creación del PSNI. Con eso se devolvió la autonomía de Irlanda del Norte, basándose en un reparto en el poder entre católicos y protestantes. Asimismo, se contemplaba el cierre de cuarteles y retirada de tropas británicas cuyo asiento natural no estuviera situado en el Ulster. Sí, en el año 2007, la Asamblea de Irlanda del Norte conformó a un estado mixto de nacionalistas y unionistas. Y el IRA se consideró desmantelado por el gobierno británico el 3 de septiembre de 2008 por falta de organización. Entonces, así culmina el pronóstico del tiempo, de un país que ha pasado años y años de una deuda nacional y de una mala organización internacional. Pero al igual que casi todos los países, después de muchos incidentes, decidió arreglar los conflictos estableciendo diálogos de paz. Hasta una próxima emisión.